Buenas tardes, bienvenidos al curso complementario de conocimientos y principios básicos de las instalaciones eléctricas domiciliares. En este curso vamos a abordar los principios básicos de la electricidad. Entonces vamos a aprender qué es una corriente eléctrica, cómo se mide voltaje, cómo se mide corriente, las magnitudes básicas que utilizamos en electricidad y los principios básicos de análisis de circuitos. Entonces vamos a aprender qué es un circuito serie, qué es un circuito paralelo y su aplicación en los circuitos eléctricos. También vamos a mirar, hacer énfasis en la parte de lo que son los materiales eléctricos, entonces saber cuándo vamos a emplear determinado tipo de alambre o cable, saber seleccionarlo, entender algo que se llama la tabla AWG. También esto nos va a servir, por ejemplo, para calcular protecciones eléctricas, entonces los famosos tacos, que el nombre técnico es el interruptor automático, entonces vamos a aprender a hacer la selección y cálculo de esos elementos de protección también en el curso. La idea también es trabajar con algo que se llama el cuadro de cargas, entonces vamos a aprender a hacer un cuadro de cargas para una instalación básica residencial. Entonces, este curso es un curso complementario de 40 horas. Las prácticas pues son unas prácticas muy sencillas, aprender eh, a conectar un circuito serie, un circuito paralelo, conectar un circuito con toma corriente, utilizar interruptores, pulsadores, prender una lámpara de más de 2 puntos o el famoso circuito escalera. Pues debido ahorita con la contingencia que tenemos del coronavirus, el COVID-19, entonces pues vamos a trabajar esta parte, digamos de forma virtual. Los cálculos ustedes los pueden hacer en sus casas, no hay ningún inconveniente, esa parte es muy sencilla. Yo les suministré un material a sus correos electrónicos que son unos PDFs. En esos PDFs van a encontrar la información más las clases que yo les envíe de cómo realizar esos cálculos de cuadro de cargas y cómo se realizan esos cálculos. Las prácticas, pues entonces, si eh, pues la idea es que todo vuelva a la normalidad, entonces cuando abramos un nuevo curso de electricidad, entonces ustedes van a poder entrar ahí y realizar las prácticas. Entonces, de una vez yo les diría qué material tendrían que llevar para poder hacer las prácticas. Entonces, vamos a comenzar este curso con los conceptos básicos. Entonces, vamos a mirar el concepto de qué es electricidad. Entonces, como lo ven en la diapositiva, electricidad es una clase de energía que se manifiesta, digamos, casi siempre nosotros asociamos la electricidad con el rayo, ¿cierto? Con una descarga eléctrica. Entonces, en efecto, esa es la electricidad, es un tipo de energía de la naturaleza que la podemos ver en dos estados, en dos tipos de electricidad. La llamada corriente eléctrica, que es la que nosotros vamos a emplear, que es el movimiento de unas partículas llamadas electrones, y otra que se llama la electricidad estática, que ustedes de pronto la han sentido cuando caminan sobre una alfombra y van a tocar el portón o van a abrir la puerta y ustedes sienten una descarga, o cuando tienen un saco de lana y se lo quitan y sienten como que hay una descarga ahí pequeña, entonces esa es electricidad estática. Nosotros utilizamos la electricidad para muchas cosas, utilizamos la electricidad para producir iluminación, para producir calor, etcétera. Entonces, como les decía, la corriente eléctrica es el flujo de partículas microscópicas llamadas los electrones a través de una sustancia. Entonces, hay diferentes tipos de materiales que conducen la electricidad. Entre esos materiales, pues digamos, vamos a darnos cuenta que en la parte de instalaciones eléctricas residenciales, el más usado es el cobre. El elemento más usado es el cobre. Pues unos datos históricos ahí para entender el contexto de la electricidad. Pero la electricidad realmente fue una ciencia, digamos una parte de la física que se estudió hasta, digamos, muy tarde. Los primeros en estudiar y en tratar de entender esta manifestación fueron los griegos. Ustedes saben que los griegos es una cultura que
se caracterizó por preguntarse el porqué de las cosas. Entonces, eh, ellos, un señor llamado Tales de Mileto, utilizó una piedra de ámbar, que es una resina que se solidifica, y la frotó contra una piel y él notó que eso atraía electricidad. Entonces el nombre de esa piedra, que es electrón, entonces de ahí viene el nombre de electricidad. Y con esto pues ya más o menos se pudo demostrar que la electricidad era algo que podía ser dominado por el hombre y que no era una manifestación, digamos, divina como las antiguas culturas lo atribuían. Entonces ustedes ven que el poder del rayo se le atribuía a Zeus, en las culturas nórdicas, por ejemplo, a Thor. Entonces, digamos, en ese entonces este señor Tales de Mileto descubrió la electricidad estática. Durante la Edad Media, digamos, como que no hubo mayor desarrollo ni nada por el estilo de estudios de la electricidad. Ya, digamos, el que hizo un experimento bastante loco y demostró que la electricidad era un fenómeno de la naturaleza que podía ser controlado por el hombre fue Benjamin Franklin. Entonces yo creo que ustedes han visto o han escuchado la historia de que Benjamin Franklin voló una cometa y a la cometa le ató una llave de cobre. Entonces él lo que hizo fue un pararrayos y con ese pararrayos pues demostró que el hombre podía controlar ese poder de la naturaleza que es una descarga eléctrica. Ya luego aparecieron otras personas, entonces están nombres como Christian Ørsted, que fue alguien que mostró la relación de la electricidad y el magnetismo. Está Michael Faraday, que pues Michael Faraday hizo toda la parte experimental de la relación entre electricidad, óptica y magnetismo, y quien le dio un sustento matemático fue James Clerk Maxwell. Entonces, digamos, gracias a estos señores que nosotros ahorita tenemos internet, motores eléctricos y demás. Y pues también a otros personajes importantes, pues hay un montón, pero yo creo que de los más famosos pues está Nikola Tesla y Thomas Alva Edison. Entonces, Thomas Alva Edison, pues ustedes de pronto lo conocen por lo de la bombilla eléctrica y Nikola Tesla pues por la invención de varios elementos. Por ejemplo, la radio, pues digamos, históricamente se lo atribuyen a Marconi, pero la patente es de Nikola Tesla. Nikola Tesla también inventó el motor eléctrico y inventó muchas máquinas que nosotros usamos actualmente. Entonces, y también una llamada guerra entre la AC, el tipo de energía, el tipo de electricidad AC y el tipo de electricidad DC. Entonces, de esto les hablo. Entonces nosotros en este campo de la electricidad y la electrónica vamos a trabajar con dos tipos de corrientes eléctricas. Una corriente que es directa, que como ustedes lo pueden ver, esta corriente directa es constante con respecto al tiempo. Miren, digamos aquí tenemos una señal de voltaje y aquí tenemos el tiempo. Con respecto al tiempo, esa señal no tiene ningún cambio. ¿Dónde encontramos esto? Eso lo encontramos en las baterías, en las pilas. También ustedes van a encontrar esto, por ejemplo, últimamente que se habla tanto de las energías renovables en los paneles solares. Un panel solar nos entrega un nivel DC. Sin embargo, nuestros aparatos y todo lo que nosotros manejamos, digamos, en una casa y con lo que ustedes van a trabajar en este curso que es de instalaciones eléctricas residenciales, domiciliarias, es con esto, corriente alterna. Esta es la señal que nosotros obtenemos de un tomacorriente. La señal, entonces, como ustedes pueden ver, cambia de magnitud y sentido, porque miren, en esta parte es positiva, en este semiciclo es positiva y en este semiciclo es negativa. Entonces cambia de magnitud porque cada instante de tiempo cambia de valor, tiene unos valores picos, un pico positivo y un pico negativo, y durante un semiciclo es positiva. Y miren que luego se invierte en el otro semiciclo y es negativa. Entonces esto que ustedes ven acá es los tipos de señales con los cuales vamos a trabajar. Para entender cómo funciona la electricidad, les voy a explicar de una manera muy sencilla y para ello vamos a remitirnos al cómo están compuestas las cosas. O sea, nosotros sabemos que
todos los materiales que nos rodean están hechos de átomos. Entonces también los griegos llegaron a este concepto. Ellos en la filosofía definieron un concepto que es el de átomo. Digamos, ellos llamaban átomo algo que era como la unidad fundamental con la que estaban hechas todas las cosas, que si uno cogía algún elemento y lo partía en muchos pedacitos, hay un momento en que ya era indivisible, entonces que ya no se podía dividir más. A eso ellos lo llamaron el átomo. Entonces, pues nosotros ya con la tecnología actual ya sabemos que hay partículas subatómicas, pero pues ellos en ese entonces tenían ese concepto y efectivamente no estaban tan mal, porque nosotros sabemos que los diferentes elementos conforman enlaces y esos enlaces conforman moléculas y pues bueno, ahí viene la formación de diferentes tipos de materiales. Entonces, para entender cómo funciona la electricidad, vamos a estudiar el átomo y vamos a estudiar el modelo atómico. Este es un modelo teórico. Ustedes recuerdan que en bachillerato uno le enseñaban diferentes modelos atómicos. Ya con la tecnología actual sabemos que un átomo no es así. Si uno mira un átomo es como una especie de nube y donde hay unas partículas ahí alrededor de esa nube. Pero, pues digamos, estos modelos atómicos fueron hechos antes de que existiera esa tecnología. Entonces está el de Rutherford, el de Bohr. El que está aquí es el de Bohr. Ese de Bohr es el que vamos a utilizar, o el que voy a utilizar en esta clase, para explicarles cómo funciona la electricidad. Entonces recordemos que un átomo está compuesto por dos partes. El núcleo, que está compuesto a su vez por los protones, que son la carga positiva, y los neutrones que no tienen carga. Acá entonces vemos unas partículas orbitando alrededor que son los electrones. Entonces esas son las partículas en las cuales vamos a hacer énfasis. Tenemos diferentes maneras de producir electricidad. Entonces podemos producir electricidad por reacciones químicas. Entonces tenemos diferentes metales, cada metal va a formar un ion, y en un líquido que va a ser donde se va a producir esa electrolisis, entonces vamos a producir una diferencia de potencial y se va a generar una corriente eléctrica. Así es que funcionan las baterías. Entonces aquí suele ser un ácido, entonces digamos, cuando uno lo hace con frutas, entonces que ahí siempre utiliza limones o naranjas como para obtener electricidad. Aquí vemos algo que vamos a aprender cómo trabaja, que es el multímetro. Entonces con el multímetro, en la parte de función de voltímetro, podemos medir esa diferencia de potencial entre estos dos metales. Aquí se puede apreciar que son metales diferentes. También teniendo dos metales diferentes, por ejemplo en ese ejemplo hablan de latón y níquel, yo puedo generar un par térmico, un efecto termoeléctrico, y en ese efecto termoeléctrico entonces se va a generar acá una diferencia potencial. Entonces por ejemplo se utiliza mucho en sensores, el famoso termopar con el cual yo puedo saber la temperatura en un horno y demás. Y digamos en los multímetros ustedes van a encontrar que venden una punta, y esa punta entonces uno la pone en la fuente que uno quiere medir y el multímetro le indica qué temperatura hay. Entonces lo que hace el multímetro sencillamente es tomar la diferencia de potencial que se genera a partir de la unión de estos dos diferentes metales, y ese voltaje es el que nosotros vamos luego a traducir, digamos en lo que hace el instrumento, lo que hace es traducirlo y entregarnos una medición. Y este pues es el panel solar, los famosos paneles solares ahorita que están tan de moda. Lo que hace un panel solar es convertir la luz, los fotones, en electrones. Entonces básicamente eso es lo que hace. Entonces vamos a volver al modelo atómico de Bohr. En el modelo atómico de Bohr, entonces los electrones están orbitando alrededor de un núcleo. Este modelo atómico se le ocurrió al señor Bohr, no recuerdo bien la anécdota, si fue en una carrera de perros galgos o de caballos. Entonces él estaba en una de esas carreras, y ustedes saben que en esas carreras los animales corren alrededor así en círculo, ¿cierto? Entonces él estaba viendo una carrera y se le ocurrió
que de pronto así funcionaba un átomo. Recuerden que esto era un modelo teórico. Entonces él creó este modelo y este modelo pues nos sirve para entender cómo funcionan los elementos eléctricos y cómo se comportan eh, en la parte, digamos, frente a la electricidad. Entonces, algo que vamos a ponerle cuidado y hacer énfasis es en esta última órbita. Esta última órbita se llama la órbita de valencia. La órbita de valencia entonces nos va a permitir entender si un material va a permitir la conducción de electricidad o no la va a permitir. Entonces es digamos, la capa más externa, la última capa que tiene el átomo, y de acuerdo al número de electrones que tenga esa capa, entonces vamos a saber si el material conduce o no conduce electricidad. Nosotros tenemos diferentes tipos de materiales, entonces hay materiales conductores. Esos materiales conductores están hechos a partir de elementos que son conductores, es decir, que tienen menos de 4 electrones de valencia. Entonces, estos materiales que tienen menos de 4 electrones de valencia permiten el paso de la corriente eléctrica a través de ellos. Aquí en la diapositiva podemos ver diferentes tipos de átomos. Entonces tenemos el átomo de cobre, que por ejemplo miren que tiene solamente un átomo, un solo electrón en su órbita de valencia. El hierro tiene 2 electrones y el aluminio que tiene 3 electrones. Como se pueden dar ustedes cuenta, aquí estos materiales conductores son metales. Entonces los metales se caracterizan por ser buenos conductores. Sin embargo, pues hay metales que son mejores conductores que otros. Los materiales que nosotros vamos a encontrar en la parte de electricidad y electrónica son los siguientes. Tenemos el cobre, pues ustedes se dan cuenta que todo lo que son la parte de instalaciones eléctricas, todo lo que tiene que ver con instalaciones, digamos, de telefonía, bueno, antes que se manejaban con cobre, porque ahorita pues se maneja mucho la fibra óptica. Los bobinados, el bobinado de un motor, el bobinado de el balasto de las lámparas fluorescentes, el bobinado de un simple parlante, todo eso está hecho de cobre. Entonces el cobre es el material más ampliamente usado en la electricidad. Pues es muy usado porque es maleable, entonces digamos, ustedes pueden ver que cuando uno hace una instalación eléctrica, el electricista utiliza un elemento que se llama la sonda. Entonces con la sonda puede meter el alambre en las curvas que se le dan a la tubería dentro de una instalación eléctrica. Entonces esa maleabilidad permite trabajar muy bien el cobre, además de que soporta cierta tensión. Ustedes por ejemplo pueden jalar, tensionar el alambre de cobre y él no se va a romper. Otro material bastante usado es el aluminio. El aluminio es más utilizado en la parte de líneas de transmisión. Entonces ustedes van a ver que las torres donde se transmite la electricidad utilizan es aluminio. ¿Por qué el aluminio? Porque el aluminio es un material más liviano. Si nosotros utilizáramos cobre para estas aplicaciones, pues eso generaría mayor peso. Entonces no sería muy útil. Entonces en la parte de transmisión se utiliza el aluminio, que es más liviano, es también un buen conductor y pues digamos va a soportar por ejemplo el movimiento, digamos el viento que lo va a estar moviendo, entonces va a estar ahí bajo el vaivén del viento sin ningún problema y no va a tener tanto peso como lo generaría de pronto las líneas hechas de cobre. Otro elemento que es utilizado ampliamente en la electrónica y en algunas aplicaciones de telecomunicaciones es el oro. Entonces algunos elementos, por ejemplo como microcontroladores, algunas antenas, tienen pequeños baños de oro para mejorar la conductividad dentro de estos elementos. Entonces por eso es que ustedes escuchan que todo el negocio de reciclaje pues es un negocio muy bueno pues para los países y empresas que tienen esta tecnología, porque pues esto para extraer esos metales de la chatarra y de la basura eléctrica, electrónica,
pues se requieren unos metales, unos ácidos, perdón,